Me llamo Sabrina, tengo casi 35 años y estoy grabando esto mientras estoy preparando mi comida. Voy a comer por primera vez en 2 años y 1 mes una carne de cerdo sin tomarla encima de agua. No creo que todos los casos de estaminosis sean curables. Muchas veces es genético, hay otros temas ahí en el medio, pero yo estoy casi segura de que si tu problema es por haber comido mal mucho tiempo y tenés mal el intestino, y eso está generando que no produzcas la enzima DAO, te podés curar. Porque yo estaba muy mal, todo me hacía mal y me estoy curando. Hace 2 años me enteré lo que era la estaminosis. Había tenido migrañas toda la vida y la primera nutricionista que me hablaba de esto me dijo que hiciera la dieta baja en histamina para probar si mi migraña tenía que ver con la histamina o no. Hice la dieta sin esperar mucho. Yo ya había dejado el gluten porque había leído un libro, Cerebro de Pan, donde hablaba de cómo lo neurológico puede estar afectado por consumir el gluten. Dejé todo, solamente comía lo que estaba anotado en ese papel. Era muy estricto, y cuando digo muy estricto es muy estricto. Hice esa dieta, supuestamente era por 1 mes, pero al mes de estar haciendo la dieta, el día que me tocaba probar comer algo, quise comer una masa de taco que compraba hecha, que la comía siempre antes de la dieta, y a los 2 días se me partió la cabeza, porque a mí los síntomas me dan a los 2 días de estar comiendo, haber comido algo. Hablé con la nutricionista y me dijo, bueno, evidentemente nunca tuve un caso así. El protocolo que me había pasado era básicamente ir probando de a poco, porque hay gente que le da reacción cuando lo come. A mí no me daba reacción cuando comía. Me había explicado de que podía ser que la histamina se iba acumulando en el cuerpo y por eso me daba los síntomas a los 2 días, porque era como un reloj. Entonces intenté con las cosas bajas en histamina, pero tampoco podía. Primero pensé, bueno, es por el taco, porque era algo que está hecho de manera industrial, de todas formas, tenía un montón de agregados. Pero no, no podía comer nada, no podía comer un hongo, no podía comer una papa, no podía comer nada. Ahí fue cuando dije, ¿qué voy a hacer? Y básicamente lo que me explicó es que seguramente mi cuerpo se había desinflamado y por eso ahora reaccionaba a todo. Yo viví de esa manera por 9 meses. La nutricionista me explicó que era la enzima DAO, que existía esta pastilla que se podía tomar antes de las comidas, pero me dijo que no me recomendaba que la consumiera, si la compraba la usara solo para ocasiones especiales. Entonces ni siquiera la consideré. En el medio de todo esto, cuando ella me plantea de que ya no sabe qué decirme y que no tuvo un caso así, me desesperé, lloré. En el medio hice de todo, tomé jugos de zanahoria para desparasitarme, hice tinturas madre. De verdad yo comía muy limitado, o sea, hablé con gente que tiene histaminosis, que come muchas más cosas de lo que yo comía. Bajé mucho de peso y cuando eran 9 meses de estar haciendo la dieta, consulté con una doctora especialista de Argentina y me dijo que sí, que podía comprar esa pastilla y tomarla. La compré y con mucho miedo empecé a probar cosas. Todo tenía muchísimo sabor porque hacía 9 meses que no comía nada, no comía huevo, no comía morrón, no comía papa, o sea, todo tenía mucho gusto. Me daba miedo, pero bueno, empecé a comer con la pastilla. Tampoco había ido a Argentina porque no vivo en Argentina y no sabía quién consultar acá. Acá no hablan mi idioma. Yo hablo inglés, pero acá no todos hablan inglés. Entonces decidí, con el paso de los meses, animarme a viajar a Argentina para intentar tratar lo que me estaba pasando, porque hasta ese momento mi único diagnóstico era la dieta. Bueno, compré el pasaje y unos meses después me fui. A todo esto estaba con mucho estrés. Los dolores de cabeza habían disminuido más con la dieta baja en histamina y mi síntoma siempre fue ese, los dolores de cabeza, migraña muy fea a los 2 días de comer algo. Y después lo que sí me pasaba es que tenía estreñimiento. Yo no tenía problemas de la piel. Me cuesta todavía decir tenía porque estoy como en la transición. Pero no tenía nada de eso. Me había hecho el test genético, me había salido media variante mal, nada más, de la enzima DAO. Mi caso por el lado genético no era tan fuerte. Por eso repito que depende por qué lo tienen. Yo no puedo decir que todo el mundo se va a curar, pero puedo decir que yo no veía salida y en mi caso, que sí tenía que ver con el intestino aparentemente, lo resolví de esa manera. Bueno, llegué a Argentina, encontré una doctora muy buena, gastroenteróloga, que si la llegan a querer consultar, os dejo abajo el comentario.
el Instagram, le expliqué toda la situación, me intentó dar probióticos, me intentó dar glutamina, no podía tomar nada porque con todo reaccionaba. Yo me había quedado sin trabajo, también por eso estaba muy estresada. A todo esto yo ya había leído del SIBO, había leído un montón de patologías que están asociadas y bueno, llegó un momento en el que empecé a animar un poco más a probar cosas. Estando en Argentina comía algunas cosas que no me hubiera animado a comer en otro lado porque las quería comer. Lo que peor me hacía a mí eran los lácteos. No importa si era bajo en lactosa, me hacía mal. Lo estoy contando súper resumido, pero yo había consultado con otra nutricionista española que en ese momento no me podía pagar la consulta de vuelta, me había mandado una lista eterna de estudios que acá no me los podía hacer. Tampoco sabía a quién ir y decirle, me mandabas estos estudios. Me había hecho análisis de sangre normales, típicos, de control, y me habían dado bien, pero esta nutricionista española me había mandado a hacer, entre un montón de cosas, el test de SIBO. Cuando llego a Argentina, me hago ese test y con ese resultado encuentro a esta doctora en Argentina. El resultado del test me dio, yo hasta ese momento no había escuchado jamás hablar de IMO, solo de SIBO. Y bueno, lo que me explicó básicamente es que, o sea, me dio SIBO negativo e IMO positivo. Lo que me explicó la doctora es que son dos bacterias diferentes. Las de SIBO están en el intestino delgado y cuando a uno le da negativo SIBO y le da positivo IMO es porque esas otras bacterias, no recuerdo qué quiere decir IMO, pero la M viene de metano, generan gas metano y lo que pasa es que, según lo que yo entendí, no se puede tener IMO y no tener SIBO. Las bacterias del SIBO están generando hidrógeno y ese hidrógeno lo consumen las otras bacterias que lo convierten en gas metano. Por eso da positivo de IMO y negativo de SIBO. Pero quiere decir que tenemos los dos. Entonces me dio antibióticos para las dos bacterias, porque si es solo SIBO hay que dar solo unos, pero si es IMO y SIBO hay que dar los dos. Yo lo digo por si alguien está escuchando y es recontra inseguro de tomar algo porque todo le hace mal. Yo no toleraba vitaminas, porque tenían que ser súper puras, no tener nada, todo me hacía mal. Cuando me dijo que tenía que tomar los antibióticos, yo me asusté y primero fue no. Entonces ahí ella intentó, me explicó que íbamos a preparar el intestino para recibir los antibióticos, ahí intentó darme la glutamina y los probióticos que dije que no los pude tomar, me sentí muy mal, ahí sumado que no tenía trabajo y estaba preocupada, estresada, todo eso. Yo a todo eso había leído, porque a veces nos termina pasando esto a los que tenemos histaminosis, que leemos y leemos y miramos videos y hablan de las cosas naturales y que no hay que consumir nada que no sea natural porque nos va a hacer mal. Y yo ya estaba harta, entonces dije, los voy a tomar. Los tomé con todo el miedo del mundo, pero me los tomé. Y lo estoy repitiendo de vuelta por si alguno es muy sensible con las cosas y no puede y siente que le da miedo de lo que sea. Si un médico dice que necesitamos tomar eso es porque se hizo una prueba y hay que tomarlo. Entonces, yo los tomaría, sinceramente. Ahí viene toda la otra parte de la que voy a hablar después, que es el miedo. Y yo los entiendo 100% si me van a escribir y me van a decir, no, me da miedo, no puedo. No, porque vos no entendés, a mí todo me hace mal. Yo te juro que era igual, pero me animé y los tomé. Yo en esa etapa estaba con mucho dolor de cabeza todos los días, porque estaba muy estresada. Yo había hecho terapia millones de veces y no voy a decir que no me sirvió, pero para lo que yo iba siempre era para la migraña y a mí no me terminaba solucionando ese tema. Entonces yo siempre pensaba que no tenía que ver el tema del estrés. Pero bueno, lo que pasó fue que me animé, los tomo y al segundo día eran 15 días de antibiótico. Al segundo día a mí se me va el dolor de cabeza y yo dije, esto son las bacterias que se están muriendo. Bueno, los tomé los 15 días, después de esos 15 días empecé a tener un poco de molestia de vez en cuando, pero repito, estaba muy estresada. En el medio de todo eso yo consigo trabajo, eso me ayuda a no estar tan mal porque también me tenía que pagar los tratamientos y las cosas que hacía, los análisis, todo esto. Después de ahí vuelvo a ir a la doctora, ella me plantea, porque trabajo con una nutricionista, si yo quiero empezar a probar comidas, yo le dije que no era el momento para probar comidas, le dije que seguía con dolor de cabeza porque estaba un poco mejor, pero seguía teniendo prácticamente todos los días un poco. Y me planteé hacer una segunda ronda de antibióticos porque me había salido muy alto el IMO. Entonces ahí hago una segunda ronda, solo 7 días, me vuelvo para donde yo vivo. Yo ya estaba tomando la pastilla, yo me hago mi pan, me hago mis galletas. Ahora el pan lo dejé de hacer y estoy consumiendo pan comprado, sin gluten, pero me sigo haciendo las galletas porque me gustan. Pero todo eso era todo un operativo para poder salir del país, para poder entrar, porque si me tenía que llevar la pastilla, me daba miedo si me iba a hacer mal la comida del avión. Cuando llego acá,
automáticamente se me va el dolor de cabeza. Yo estando allá, había estado muy preocupada por cómo iba a estar cuando volviera, no tener esa contención. Llego acá, me empiezo a sentir mucho mejor, estoy más tranquila, acepto que al principio no puedo trabajar mucho porque yo trabajo por mi cuenta, hasta que me voy acomodando, se me va el dolor de cabeza, pero yo a nivel comida seguía comiendo casi lo mismo, no había agregado muchas cosas. Lo del pan que dije es ahora, pero cuando llegué no. Entonces ahí como que yo había empezado a leer en Argentina un libro, lo seguía leyendo. Y ya empezaba a darme cuenta de que mis dolores de cabeza estaban muy relacionados con el tema emocional, que siempre lo hablé toda la vida, pero yo no veía esa relación directa porque en general no me pasaba. Sí me empeoraba quizás si estaba muy estresada, tenía mucho trabajo, pero no veía que no tuviera dolor. El tema es que ahora me estoy dando cuenta de que casi siempre estaba mal mentalmente, preocupada, estresada. Bueno, entonces cuando llego acá, sigo leyendo ese libro, yo ya había comprobado un par de veces que situaciones que pasaban, discutía con mis papás o pasaba algo del trabajo que me estresaba con un jefe, lo que sea, y me ponía peor en Argentina. Entonces, cuando vengo acá, que estoy mucho más tranquila, sigo leyendo ese libro, y básicamente ese libro lo encontré porque un chico que tenía histaminosis que se curó, lo escribió en un grupo, uno de todos los grupos de Facebook donde yo estoy, y se me ocurrió mirarlo. Yo quiero hablar de esto porque siento que prácticamente no hay información en español de este tema, que no es solo para la histaminosis, sirve para un montón de cosas. Yo repito, estoy contando esto y recién ahora voy a hablar del libro porque yo no creo que fue magia y no creo que me curé por leer el libro y hacer lo que dice el libro. Pero lo quiero contar porque creo que es una parte muy importante de recuperarse. Hay que hacer el tratamiento que diga el médico, hay que hacerse los estudios con toda esa base que yo tenía de haber tomado los antibióticos, empecé a consumir probióticos después de los antibióticos hechos en un lugar específico, sin ningún aditivo, todo eso, y los pude consumir, que yo antes no podía. Me compraba probióticos empaquetados para histaminosis y me hacían mal. Entonces, habiendo hecho todo ese tratamiento, habiendo tomado antibióticos y habiendo empezado a tomar probióticos más o menos 2, 3 semanas, sigo leyendo este libro y habla mucho de una cosa que el médico del libro que estoy leyendo ahora que llama Síndrome de la mente-cuerpo. Estos libros que los recomienda este chico, vuelvo para atrás, en este grupo de Facebook, él tiene un canal de YouTube con muy pocos videos donde explica todo lo que le pasó con la histamina. Y el canal se llama The Histamine Deception. Básicamente él lo que contaba en ese video es que llegó a comer arroz y pollo. O sea, estaba peor que yo, porque todo le daba reacción y él tenía todo tipo de síntomas relacionados con la histamina. Cuando empieza a leer eso del libro, lo lee, lo lee, lo lee, lo que tiene muy, muy bueno este libro, en realidad él leyó, el primer libro que leyó es de un doctor anterior a este que yo voy que más recomiendo porque tiene ejercicios, este que yo nombré, de la mente-cuerpo. Él lee un libro que es del doctor Sarno, que si no me equivoco es de los 80. Este libro él es el primer médico que habla del tema. Él le llama de otra manera, pero es lo mismo. Dio el término de la mente-cuerpo porque se entienda más que el otro término que usa Sarno. Sarno habla de, tiene un libro específicamente sobre dolor de espalda, pero tiene otros que es como del dolor crónico en general. Y ese libro es el que toma como base el doctor del que estoy hablando, que se llama Schubiner. Hay varios videos en YouTube de él hablando y básicamente él toma el trabajo de Sarno y vuelve a hacer un libro, pero con ejercicios muy prácticos para que uno mejore. Básicamente lo que hablan tanto Sarno como el doctor Schubiner es que lo que es la mente y las emociones está directamente relacionado al cuerpo. Lo que estoy diciendo parece obvio, pero la verdad es que la mayoría de los doctores no hablan de esto. Por suerte la doctora que yo encontré, ella sí hablaba de esto, hablaba un montón. Quizás mucha gente que si está escuchando esto por la histaminosis me digan, sí, sí, siempre te lo dicen. Sí, te lo dicen, pero muy por encima. No van como a lo profundo. Es como, bueno, tenés que tratar de estar tranquilo, tenés que tratar de no estresarte y con eso y comiendo súper estricto te vas a curar. Sí, también se hacen estudios, análisis, todo eso. Hay mucha gente que tiene histaminosis, se queda estancada ahí y en realidad su problema es el intestino. Pero ¿por qué nos estancamos ahí? Me incluyo. Porque tenemos miedo, porque lo que pasa cuando tenés histaminosis es que te da miedo absolutamente todo. Te da miedo comer, te da miedo que, no sé, a mí yo no tengo nada de la piel, pero hay gente que leo que le da miedo, no sé, que le dé el sol, les da miedo, no sé,
son diferentes disparadores que uno asocia con que le va a dar un síntoma. Y la verdad que es una locura vivir así. Y no estoy diciendo que nos estamos imaginando las cosas. Quiero que se entienda bien. A lo que yo voy es que todo eso nos pasa muchas veces cuando es el síntoma generado por el intestino. En mi caso yo comí mal toda mi vida comí mal, no sabía cómo era comer sano. Y eso me pasó factura a la larga. No sé, puede ser miles los casos por los que uno está mal del intestino. Muchas veces el mismo estrés genera problemas en el intestino. Obviamente hay que tratarlo de la mano, ir a terapia, pero creo que no se habla específicamente de esto que habla el libro, que es cómo el cerebro se acostumbra a ciertos caminos, seguir como ciertos caminos. En mi caso, yo lo leí y entendí perfectamente por cosas que me habían estado pasando, donde me daba cuenta que por estrés empeoraba mi dolor. El libro de lo que habla es cómo el cerebro reacciona. O sea, son tantos años de dolor crónico, porque el libro habla de dolor crónico, no habla de histaminosis, nombrando la migraña como uno muy principal. También habla de la fibromialgia, habla del dolor de espalda crónico, de un montón de cosas del intestino que pueden ser crónicas, que uno se hace estudios y en realidad no sale nada mal. Y a veces salen cosas mal, pero son cosas que el doctor, porque es doctor, yo no soy doctora, explica que hay gente que tiene las mismas cosas, no sé, en una pierna, en un hombro, en el brazo, y no le generan dolor, pero lo genera el cerebro. Primero explica súper claramente cómo los dolores por cualquier cosa son generados en el cerebro. El dolor no pasa en el dedo si uno se corta o si se quema. Lo que manda el impulso del dolor es el cerebro. Entonces, como pasa eso, el cerebro puede también interpretar que hay un peligro o que tenemos que estar en alerta y haberse acostumbrado por años de estrés, de dolor. Habla mucho del enojo, el enojo de cuando uno es chico, que lo tiene reprimido. Con todo eso que uno viene acarreando en general desde que es chico, puede uno hacer que el cerebro genere cierto tipo de dolor para nuestro cuerpo. Por eso cada uno puede tener un síntoma diferente. Estoy hablando muy generalizado ahora, dejemos de lado un momento la histaminosis. A mí me generaba la migraña. Esa migraña ya la tuve siempre y yo no sé si cuando era chica también ya tenía el problema de la histamina. Yo creo que mi problema con la histamina empezó a partir de la adolescencia, porque ahí empezó a ser más seguido los dolores. Digamos que yo este mecanismo ya lo tenía, pero el tema de la histaminosis me lo acrecentó. Pero, de nuevo, dejando de lado la histaminosis. El tema acá, que es lo que se enfoca el libro, es una persona que tiene dolor de espalda. Le empezó en un momento de su vida. Quizás en el fondo hay algo de cuando era chico que no lo trató. Hay gente que nunca fue a terapia, pero hay mucha gente que sí fue a terapia. Pero quizás no habló de eso que tenía que hablar o no indagó lo suficiente en una emoción que tiene ahí o en algo que no pudo decir, o bueno, en el libro hay millones de ejercicios para sacar esas emociones. Yo la verdad, voy a decir la verdad, estoy por terminar el libro y haber hecho así, a rajatabla, los ejercicios, no hice muchos. Pero yo siento que el primer paso para entender esto y que aporte a, repito, todo el tratamiento que estamos haciendo con el médico, es que repite tantas veces en el libro qué es el síndrome de la mente-cuerpo y por qué está pasando. Y una vez que uno logra entender cómo funciona el cerebro y cómo nos genera el dolor, y se puede ver identificado en casos que cuenta el libro, porque también hablan mucho los dos médicos de cómo en general las personas que tenemos dolor crónico repetimos patrones de conducta y de personalidad. Tenemos como cosas que hacemos o rasgos de la personalidad, mejor dicho. Somos perfeccionistas, nos damos con un caño, si hacemos algo mal, es como que se terminó el mundo, nos estresamos por cualquier cosa y como que hay ciertas cosas que se repiten. Entonces, yo quería grabar este audio porque, principalmente porque a mí me sirvió todo lo que dijo este chico y estoy leyendo los libros en el orden que él los dio. Y si bien sé que al menos 80% de mi curación fue encontrar una doctora buena y hacer el tratamiento y los probióticos, yo seguía con dolor de cabeza. Y los dolores de cabeza se me están yendo y yo ahora sigo consumiendo la enzima DAO solo para comidas que tienen mucha histamina porque no me animé todavía a dejarla. Pero me puse a grabar esto porque estoy a punto de comer cerdo sin tomarme la pastilla. Porque ahora me animo, porque yo antes no me animaba, tenía mucho miedo. Así que lo que quiero decir con todo esto que estoy grabando y por qué lo grabo, porque yo quiero que la gente que no sabe de esto se entere.
Voy a dejar los links de los libros y de este chico que lo explica en inglés. Él muestra que tenía un cuaderno donde anotaba absolutamente todo lo que comía. Y me vi súper identificada porque yo hacía lo mismo, anotaba todo en mi celular. Ese chico se fue al extremo porque él leyó los libros y se fue directamente a comer a McDonald's. Yo no quiero volver a comer en McDonald's, no voy a volver a comer mal y entiendo que él lo hizo como dándose un gusto. Pero yo no pude hacer eso. Supongo que si uno tiene la valentía de enfrentar y comer, no hablo de McDonald's o comida chatarra, pero algo que le da mucho miedo de una, genial. Yo la verdad es que no pude y lo voy haciendo en mi proceso. Y cada uno tiene su proceso y lo podrá hacer como pueda. Pero yo creo que mucho de los síntomas físicos tienen que ver con lo que hablan estos libros, porque yo tuve migraña toda mi vida y recién ahora tendré dolor de cabeza 3 veces por mes. Y tengo mis pastillas para esos días que no puedo, tengo que trabajar, me siento mal, me las tomo. Pero yo tenía dolor de cabeza todos los días. Yo me tomaba 3 gramos de paracetamol por día, porque ya nada me hacía nada. Y eso no me calmaba, o sea, me calmaba, pero no me cortaba el dolor. Entonces, ¿yo qué creo? Que en mi caso, yo tenía esta estaminosis, me cuesta decir tenía porque sigo en medio, pero la tenía. Eso me acrecentó la migraña, que ya era mi síntoma, porque yo lo tenía desde que era chica, pero cuando era chica me pasaba cuando estaba muy estresada, si tenía un examen o algo así. Pero lo que yo creo es que, como dije cuando empecé a grabar esto, si tu histaminosis está relacionada a tu intestino, tenés chances de curarte. Anda al doctor, hacé todo lo que te diga, hacé los tratamientos, trata de no asustarte y probar lo que te dicen. Tenés que encontrar un doctor que te sirva, pero tratá de hacerlo. Y también lo quería grabar porque intenté comunicar esto en grupos de histaminosis en español y no vi mi mensaje, entonces yo creo que no lo aceptaron. Y en el libro habla mucho de eso también, cómo la gente cuando ya le dieron un diagnóstico a veces está tan metida en eso y como que tiene un título, tengo esto. Y entonces es como que queremos, obviamente, en el fondo salir de eso, pero por otro lado nos sentimos identificados con eso que nos dijeron que tenemos. Bueno, yo entiendo que cada caso es diferente, esto no va a ser aplicable a todo el mundo, pero yo lo quería decir porque mi caso era muy extremo y ya que en un lugar donde está la gente que tiene ese problema no lo puedo comunicar porque no me permiten publicarlo, quería hacer este video contando mi experiencia y lo que me pasó. Y quiero decir que mi faro, así que yo sabía que quizás me podía curar, era que había otra chica española que también se había curado. Y yo hablé con ella un par de veces por mensaje y me contestaba y era re buena onda. Y ella le pasó lo mismo que a mí. Me quedan 2 cajas de Enzima Dado y yo siento que en 2 meses, cuando esa caja se termine, yo no voy a tener que comprarme otra. Y que voy a poder comer cualquier cosa. Entonces, lo quería compartir, porque me parece que está bueno y en general del dolor crónico está bueno leer esos libros. Puedo seguir explicando el libro, pero no tiene sentido. Vale la pena leerlo, porque se explica muy bien todo. El cerebro sigue patrones neuronales que aprendió para ponernos en alerta de que algo está pasando. Ya se sabe que nuestro cerebro no puede reconocer si el estrés que sentimos es real porque nos está por comer un león o si es porque nos estamos imaginando que nos van a echar del trabajo. El cerebro lo toma con el mismo estrés. Entonces, ese estrés que tenemos lo tenemos acumulado y no nos damos cuenta de que estamos preocupados todo el tiempo. Y eso nos puede terminar generando esto porque el cerebro se acostumbra. Te cortaste, te mando dolor porque te cortaste, pero está pasando algo físico. No hay nada físico, pero el cerebro dice peligro, te mando el dolor. ¿Qué es el dolor en mí? El dolor de cabeza. ¿Qué es el dolor en tal persona? Puede ser dolor de estómago. ¿Qué es el dolor en tal persona? Puede ser un sarpullido en la piel. Todo eso está explicado en el libro, hay evidencia científica. Este doctor hace videos en YouTube, hay un montón de entrevistas. Recomiendo que las vean, voy a dejar todo en los enlaces. Pero bueno, lo quería grabar por si le sirve a alguien, porque sinceramente leí mucho en inglés, pero no vi mucho en español. Espero que les sirva y quien sea que encuentre esto, que se mejore, le deseo que se mejore porque es muy difícil vivir con algo crónico y es muy difícil salir de eso y es muy difícil no tener miedo cuando uno tiene histaminosis. De las cosas que nos van a disparar los síntomas, de la comida específicamente, quizás cierta comida. Bueno, cada persona es un mundo, pero espero que les sirva y
este es como mi aporte por todo lo que pasé, que espero que le sirva a alguien para que lo solucione antes de lo que yo lo solucioné, de esas personas que lo puedan solucionar. Porque lamentablemente hay un montón de factores que influyen en que uno tenga histaminosis, pero si es generado por el intestino, tené fe, porque te podés curar. Fe en la ciencia, los doctores, leete el libro te va a ayudar mentalmente. No estoy hablando de esperanza así porque sí, ni estoy hablando de cosas inventadas, estoy hablando de cosas que tienen pruebas y que funcionan.